Sigue la campaña de acoso y derribo contra Franco Mastantuono o contra el Real Madrid utilizando a Franco Mastantuono. Por un lado tenemos a quien dice que hay mucha parafernalia porque el Real Madrid necesita a su Lamine Yamal. El señor Miguel Galán sigue haciendo el ridículo y pide al juez que actúe de oficio por el tema de la ficha del filial, etcétera, etcétera. Y ojo a la locura de Dean Hausen en su debut en Liga con la camiseta del Real Madrid. Última hora. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vamos a pulsar F5 en la actualidad del Real Madrid para cerrar este jueves 21 de agosto de 2025, que ha tenido un poquito de todo. En el canal, un análisis de portadas que he publicado sin querer a las 8:30 de la mañana porque he dado al botón de publicar en vez del botón de programar. El directo de los jueves que ha estado bastante bien, debo decir. Luego una noticia una doble noticia sobre el Fútbol Club Barcelona, y ahora volvemos a la actualidad del Real Madrid para concentrar en menos de 10 minutos lo mejor que nos ha dejado, lo más interesante que nos ha dejado la actualidad merengue, repito, en las últimas horas. Empezamos con fútbol femenino porque el equipo ha caído en Múnich, derrota dura, 4-1 ante el Bayern, dicen en el último test antes de comenzar la Liga. El Real Madrid no pudo llevarse la victoria en el último partido de la pretemporada en un exigente duelo ante el Bayern. El conjunto alemán arrancó el encuentro con intensidad y se adelantó en el minuto 7 con un penalti convertido por Stanway. Un minuto después, Dalman puso el 2-0 y en el 32, Tanikawa anotó el 3-0 para las locales. Las jugadoras de Pau Quesada buscaron recortar la desventaja y en el minuto 37, Angeldal recuperó en campo rival y el balón le llegó a Feller, que marcó un buen gol con la derecha. El Real Madrid siguió apretando, pero evidentemente el marcador acabó con ese 4-1 tras un gol del Bayern en el minuto 67. El equipo ya piensa en el estreno en la Liga F que tendrá lugar en Logroño el domingo 31 de agosto. Pasándonos ya a fútbol masculino, sigue la turra del señor Miguel Galán, que como ha visto que Osasuna no le hacía caso, que nadie del fútbol español le hace caso, se va directamente al juez único. El caso Mastantuono no cesa. Galán pide al juez que actúe de oficio. El presidente de CENAFE pide que competición abra una investigación si Mastantuono juega contra el Real Oviedo. Además, reclama la Liga de Filiales. El caso Mastantuono, dicen aquí en el diario AS, no ha acabado. Ningún club, tal y como se esperaba, ha denunciado alineación indebida porque el argentino haya jugado con el Real Madrid inscrito en el filial cuando va a formar parte de la primera plantilla. Un modus operandi habitual en la liga y que va a traer más episodios. Miguel Galán, presidente de la Escuela de Entrenadores CENAFE, ha enviado 2 escritos a la federación sobre este asunto. El primero insta a juez de competición a que actúe de oficio en el próximo partido del Real Madrid contra el Oviedo. En el segundo escrito, que va dirigido a Lauzán, el presidente de la federación, al que reclama una norma más dura ante esta práctica y la creación de una liga de filiales. El diario AS ha tenido acceso en exclusiva a las 2 cartas que ha enviado Miguel Galán a la federación, 2 cartas que instan a no hacer la vista gorda a la burla que se le hace a una de las normas del reglamento. Bueno, luego siguen con esta historia y la petición al juez, etcétera, etcétera. Bueno, pues este hombre que le haga un poco más de caso a la familia porque la tiene abandonada, y como la tiene abandonada y se aburre mucho, se dedica a hacer un poquito el ridículo, y como haces el ridículo, pues pasan cosas. No va a pasar nada con lo de Franco Mastantuono. Ya estaríamos entrando, si sancionan al Real Madrid o hay algo y tal, estaríamos entrando en un terreno del escándalo tan grande que no sabría yo ni definirlo con una palabra, ¿no? Este hombre, pues repito, quiere un poco de ruido, quiere un poco de caso, seguramente quiere algún movimiento político dentro del fútbol, dentro de poquitas semanas o poquitos meses, y por eso estoy buscando ahora mucha notoriedad. Lo único bueno que ha dicho es lo de la Liga de Filiales, que yo lo comparto al 100%, porque, por ejemplo, tal y como lo tienen estructurado en Inglaterra, a mí me parece muy interesante, pero más allá de eso, le ciega el antimadridismo y todos los contactos que tiene con gente del Fútbol Club Barcelona. Pero ojo que no es el único que está obsesionado con el tema de Franco Mastantuono. En Radio Marca ya han empezado con su particular campaña. Mastantuono es producto de una campaña orquestada por el Real Madrid porque necesita un anti-Lamine Yamal. Ha sido en la tribu, que es, pues fíjate los que estaban en la tribu,
Si estos que salen en la imagen son los que estaban en la tribu, María José Ostalrich, antimadridista, pero de estas enfermizas, enfermizas. Jorge Segura, no te quiero contar, así que bueno, pues la cosa, bueno, esto es Radio Marca, Radio Madridista, que te están diciendo siempre, ¿no? Y aquí Jorge Segura es el que dice esta barbaridad. El Real Madrid necesita mitigar el efecto Lamine Yamal. Más tanto no es lo más cercano que se le acerque a Lamine Yamal en impacto. El madridismo necesita un anti-Lamine, y un tal Alberto Santa Cruz te dice, el problema es vender futuros balones de oro y eso le va a generar una presión ambiental importante. Salir de esa presión dependerá si Mastantuono es ese cara que se presupone que ha fichado el Real Madrid. Ponerle la etiqueta de balón de oro es un error. Y María José Starrich, la otra antimadridista de la tertulia, Mastantuono es producto de una campaña orquestada por el Real Madrid para calar oro en el madridismo. Todo ha ayudado. Joder, aquí hay un patadón al diccionario que casi me caigo de la silla. Para sobredimensionar a un jugador al que le queda mucho recorrido y mucho trabajo. Mucho trabajo te falta a ti, María José Ultalrich, y te siguen llamando en las emisoras de radio para que hagas el ridículo. Aquí cada uno tiene lo suyo. O sea, la han montado, ¿eh? Que si es una campaña del Real Madrid, que si es el necesitan un antilamín, que si balón de oro, pero ¿quién ha hablado de balón de oro? De balón de oro para Franco Mastantuono. Si el único balón de oro que habláis sois vosotros con lo de Lamine Yamal por haber casi clasificado al Barça a una final de la Champions. Queréis el balón de oro para un tipo que no ha ganado ningún título más allá de una liga que le regaló el CTA, pero bueno, que si el balón de oro, que si Franco Mastantuono, que si no sé qué, que si no sé cuál, pues aquí está el Radio Marca. Yo vuelvo a decirlo de siempre. Cuando Radio Marca, una emisora de radio, monta una tertulia plagada de antimadridistas, alguno de ellos realmente con un cierto aroma a problemas mentales, tú ya sabes el discurso que te van a montar en Radio Marca. Lo digo para que luego no se quejen los de Radio Marca. No, es que pero no. Tú montas este aquelarre antimadridista, tú luego tienes que asumir las críticas que te caigan. Y terminamos con una noticia un poco más en tono positivo. Un dato de Dinhausen bastante interesante que a mí se me había escapado, por cierto, en su primer partido en Santiago Bernabéu. Dicen aquí en OK Diario el espectacular dato de Hausen que le acerca a las cifras de su ídolo Sergio Ramos. Y el dato básicamente es este. La erupción de Hausen ha supuesto un soplo de aire fresco para la salida de balón de los blancos. El central merengue estuvo muy acertado en el pase, tanto en corto como en los desplazamientos en largo. Especialmente llamativo fue su efectividad en los balones en largo. Su debut en Liga dejó un dato muy esperanzador en esta faceta. Hausen, junto a su ídolo Sergio Ramos, es el único defensa central de la historia del Real Madrid en intentar 15 o más balones en largo con más de un 85% en un partido de Liga, de acuerdo con las cifras del portal SofaScore. El 94,1% que firmó el jugador de 20 años le sitúan por encima del 88,2% de Ramos ante el Leganés en 2018. Bueno, pues es un dato muy a tener en cuenta porque evidentemente el desplazamiento en largo no es precisamente una faceta sencilla en el mundo del fútbol. Claro, nosotros estábamos acostumbrados a verse a Toni Kroos que lo bordaba, pero es que Toni Kroos hay uno. No es habitual, y menos en un central, esa capacidad de cambiar el juego, meter un pase de 50 metros al pie o al compañero tal, es bastante complejo en ese sentido. Y Dinhausen lo hizo en un contexto complicado porque al final Osasuna estaba muy encerrado, había pocos espacios y él siempre encontraba la manera de cambiar de banda o de buscar otro lado para intentar que el ataque fluyera más a mayor velocidad. Así que bueno, pues Dinhausen, que más allá de lo que todos vimos, pues deja datos, estadísticas que invitan a pensar que efectivamente lo que intuíamos, lo que percibíamos en el terreno de juego se puede acompañar con números, con cositas tangibles. Así que bueno, no lo vamos a comparar con Sergio Ramos ni nada por el estilo. A nivel estadístico sí lo puedes hacer, pero le quedan muchos petit suisse que comer a Dinhausen para ser como Sergio Ramos. Oye, ojalá se acerque al nivel de Sergio Ramos, que ya solo con acercarse estaremos hablando de otro gran central en la historia del Club Blanco. F5 pulsado, actualidad del Real Madrid cubierta. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.